Caso 2. Cercha. Contenido. Investigación del problema. ¿Qué es una cercha? Función y estructuras. Planteamiento del problema. Polígonos elegidos y razonamiento. Diseño. Ángulos objetivos. Construcción. Predicción y resultados. Y por último, el análisis de los resultados obtenidos. Una cercha es un elemento estructural usualmente compuesto por barras metálicas o de madera que se conectan entre sí formando figuras geométricas que por lo general son triángulos, ya que los triángulos son la figura geométrica que mayor estabilidad da. Permiten la transferencia de peso de manera segura, ya que se reparten las fuerzas entre todos los elementos que la componen y no requieren mucho material, ya que son estructuras bastante sencillas. Adicionalmente, están sometidas a fuerzas de supresión y tensión. Las cerchas son usadas comúnmente en la construcción de puentes, arcos, techos o edificios. Debido a la estabilidad de distribución del triángulo, es usada para la construcción de edificaciones desde el siglo XIV. Las partes que la componen son los nudos, los elementos o barras y los apoyos que van en los laterales. Tipos. Pratt. Los elementos verticales están en comprensión mientras que los diagonales están en tensión. Barron. Este tipo es reconocido por estar constituido por triángulos equiláteros y esto hace que las fuerzas se distribuyan de manera equitativa. K. Es una versión un poco más complicada del tipo Pratt. La diferencia fundamental es que los elementos verticales son acortados. No es de uso común aunque tiene las mismas ventajas y desventajas que el tipo Pratt. Hope. Este tipo se caracteriza por ser inversa a la Pratt en términos de orientación de los elementos. Polígonos. La figura geométrica que componen las cerchas son triángulo. El puente posee en total 18 triángulos, 2 isósceles en cada cara lateral de X grados y 7 equiláteros en cada cara lateral con ángulos de 60 grados. Hexágono. 4 hexágonos, 2 en cada cara lateral cuyos ángulos son de 60 grados. Cuadrado. Para la elaboración del puente usamos 4 cuadrados, 2 en cada cara lateral cuyos ángulos son de 90 grados. Este fue nuestro diseño inicial, pero debido a problemas al momento de la construcción fue necesario cambiar los pentágonos por hexágonos. Al momento de diseñarlo, surgió ya que debíamos usar 3 polígonos diferentes y unirlos en un diseño en el que todos fueran funcionales, no solo decorativos. Inicialmente se tomó en cuenta el pentágono, pero es imposible realizar este diseño y que todos los palos estén unidos en los finales. Pensamos que la mejor opción era el pentágono, ya que nuestra deducción era que entre menos lados tuviera, más resistente sería. Por ello, este fue el diseño final con sus respectivos ángulos de estudio. Fue necesario pasar de pentágono a hexágono y así lograr que nuestro diseño cumpliera los requerimientos propuestos. Estas son algunas fotos del proceso de construcción. Este fue el resultado del prototipo 1. Esta es la suma de los ángulos del modelo, donde encontramos triángulos, tanto isósceles como equiláteros, hexágonos regulares y cuadrados. Predicciones que hicimos antes de poner a prueba el proyecto fueron que el puente sostendría solamente 3 libros y que los ángulos objetivo iban a tener una deflexión de 5. Resultados de la primera prueba. Al realizar el experimento con la cercha al vacío y los libros, se determinó como primer resultado que la cercha aguanta como máximo 4 libros antes de sufrir una fractura grave. Después de poner a prueba la cercha como segundo resultado, se constató que la estructura presentó una inclinación de 5 grados hacia el lado izquierdo sin afectar los ángulos internos de los polígonos. Y como tercer resultado, se verificó que el cuadrado no fue el polígono más óptimo para soportar el peso de los libros, conocido como una de las figuras más inestables al diseñar una estructura. Con los resultados obtenidos, logramos hacer modificaciones al diseño que generaron una mejora. Se cambió en pequeña medida la estructura buscando que sostuviera más peso de libros sobre él.
Para esto se aumentó el número de triángulos de la cercha sin disminuir el número de los demás polígonos del diseño inicial. Con estos nuevos cambios en la estructura, este fue capaz de sostener 10 libros y sobre todo no presentó inclinación, aspecto que se mejoró con respecto al primer prototipo. Este fue el modelo obtenido tras las modificaciones. Estas son algunas fotos del proceso de construcción. Estos fueron los ángulos del prototipo 2. Tomamos los mismos polígonos para su construcción. Tras el rediseño, nuestras predicciones fueron que la nueva cercha iba a poder soportar 6 libros y que la deflexión de los ángulos iba a ser menor a la anterior. La cercha aguantó una carga de 10 libros aproximadamente. Para la estructura se usó el monto máximo de palitos de madera, exactamente 100. Una de las preguntas a resolver fue: los ingenieros a menudo adaptan sus planes originales ya que están creando prototipos y probando nuevos diseños de productos. ¿Por qué tendrían que hacer esto? A lo que respondemos que la búsqueda de diferentes prototipos se debe a la necesidad de estar constantemente en la exploración de mejores materiales o la realización de proyectos de una manera más efectiva, segura y medioambientalmente amigable. Estos prototipos deben ser probados antes de ser implementados para su funcionamiento en un escenario real. Sin la experimentación de los prototipos antes de su uso, se podría poner en riesgo la vida de las personas, además que podrían haber grandes pérdidas. La segunda pregunta fue: ¿qué forma de polígono era la mejor para el diseño de cercha? ¿Qué evidencias reunieron que les ayuda a determinar esto? Y con esta recopilación de datos evidenciamos que el mejor polígono para el diseño de la cercha es el triángulo, porque es la forma más resistente, ya que al ejercer fuerza en la punta la energía se transfiere a la base de manera más rápida y eficiente, además de contar con una estructura que facilita los ajustes y los cambios en la estructura. Esto se evidenció al poner a prueba la cercha, en el cual el cuadrado, que es la forma que soporta el peso de los libros, hizo que toda la estructura sufriera una inclinación de 5 grados.